testimonios del cuidado del Señor. Ellos el camino han trazado, nos dejaron un ejemplo de valor. Sigamos la carrera, avancemos sin temor, mostrémosle hoy al mundo que en Jesús hay salvación. Que otros puedan en nosotros a Jesús mirar, una luz seamos en la oscuridad, que las huellas que dejamos lleven otros a la fe, nuestro ejemplo los inspire a obedecer, que a Cristo en nosotros todos puedan ver. Sigamos avanzando por la senda, fijándonos en Jesús. Él es la respuesta, el camino y la verdad. Haz que otros puedan verlo en tu vida reflejar. Que otros puedan en nosotros a Jesús mirar, una luz seamos en la oscuridad, que las huellas que dejamos lleven otros a la fe, nuestro ejemplo nos inspire a obedecer. Que otros puedan en nosotros a Jesús mirar, una luz seamos en la oscuridad, que las huellas que dejamos lleven otros a la fe, nuestro ejemplo nos inspire a obedecer, que a Cristo en nosotros todos puedan ver. Buenas tardes, hermanos, que Dios les bendiga. De nueva cuenta estamos aquí por la gracia de nuestro Dios y le damos muchas gracias porque Él nos permite llevar a cabo un orden de culto más por los medios del internet. Le damos gracias a Dios también por la vida del hermano Armando, que nos apoyó hace un momento ahí en el grupo con el devocional y con los cantos. A continuación, hermanos, quiero comentarles que vamos a pasar con el mensaje de la predicación de la palabra de nuestro Dios y posteriormente pues nos despediremos una vez más del orden de culto. Pero mientras tanto vamos a abrir nuestras Biblias. Voy a invitarles a que busquen conmigo el primer libro de Samuel, capítulo 3. Primer libro de Samuel, capítulo 3, para dar inicio con el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versos del 19 al 21. Y antes de comenzar, antes de leer, le damos la más cordial bienvenida una vez más a todos los hermanos de la Iglesia Bautista Cristiana Sinaí y también a todos los hermanos que a través de las redes sociales nos siguen de diferentes lugares, de diferentes estados. Sean bienvenidos también a este orden de culto. A todos juntamente les mandamos un abrazo a distancia y esperando que el tema de hoy pueda ser de bendición para nuestras vidas. Siempre pidiéndole a nuestro Dios que por medio de su Santo Espíritu nos guíe, nos ayude, nos redarguya y que cada día crezcamos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo para poderlo poner también en la práctica en nuestra vida diaria. Bueno, una vez habiendo dicho esto, hermanos, vamos a encontrar en nuestras Biblias
Primero de Samuel capítulo 3, verso del 19 al 21. Vamos a darle lectura y dice ahí la palabra de nuestro Dios. Y Samuel creció y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová, y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Vamos a orar, nuestros hermanos, vamos a pedirle a Dios que nos guíe y vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orarle a nuestro Dios. Nuestro Padre, nuestro Dios, te damos gracias, Señor, una vez más por cada bendición que tú nos das. Y en esta hora de la tarde, Señor, queremos encomendar todo en tus manos. Ponemos el mensaje, Señor, para que tú lo uses, para que tú nos redargullas. Y para que cada uno de nosotros, Señor, podamos sentirnos siempre instrumentos, siempre útiles, cualquiera que sea nuestra edad. Porque, Señor, tú tienes el poder y tu misericordia es grande para usarnos, cualquiera que sea, Señor, nuestra generación, cualquiera que sea nuestra etapa de vida, Señor, cualquiera que sea nuestra edad. Encomendamos todo en tus manos y pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe para que nuestro corazón esté preparado para recibir tu palabra y para que nuestro corazón esté presto, no hayan distracciones, para que, Señor, podamos enfocarnos en lo que esta noche tú has preparado para nuestras vidas, Señor. Gracias por todo en Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén. Muy bien, hermanos, hoy he titulado el mensaje de esta noche, una vida ejemplar para cada generación. Repito, una vida ejemplar para cada generación. En los 3 versículos que acabamos de leer ahora brevemente, es acreditado como profeta de Dios Samuel. El resultado, hermanos, como resultado de que Dios acredita al profeta de Dios, a Samuel, como su profeta, resaltando en él, en este sentido, 3 aspectos que acabamos de leer y lo puedo mencionar brevemente. Por ejemplo, estos versículos que acabamos de leer nos hablan de que la presencia de Dios estaba en la vida de Samuel. Podemos notar en segundo lugar que Samuel obedecía a Dios por medio de su palabra, pues dice la Escritura ahí que no dejó caer en tierra ninguna de sus palabras y que Samuel crecía y que Jehová estaba con él. Y en tercer lugar podemos darnos cuenta de la fidelidad a Dios en toda la nación, pues dice ahí que todo Israel desde Dan hasta Berseba conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. ¿Se da cuenta de eso, hermano? Samuel era fiel a Dios y todos los israelitas sabían. Hace un momento, hermanos, yo les subí ahí en el Face de la iglesia, les subí un mapa para que se den una idea. Si usted no lo vio, cuando termine la transmisión puede verlo. El mapa es este y lo tengo aquí. No creo que lo alcance a ver. No creo que lo alcance a ver. Ahí le voy a pedir a mi esposa que lo acerque tantito. Pero en el mapa que les envié, ahí está, en el tiempo de Samuel todavía estaba el reino, o más bien iba a empezar la vida de los reyes. Todavía no habían reyes. Y obviamente el reino dividido fue hasta Roboam. Pero en esta foto que yo subí el día de hoy, se van a dar cuenta que Berseba está en Judá, es decir, en el sur, y está encerrado con un círculo, o más bien no es un círculo, pero está encerrado de color verde. Y se va a dar cuenta que lo que es Israel está encerrado de color amarillo. En el color verde, que es el sur, está Berseba, que está en Judá. Y en el color amarillo, que es en el norte, hasta arriba, está Dan. Ahí lo va a poder ver usted cuando revise el mapa, que está en Israel. Es decir, lo que quiero decir, hermanos, hasta aquí es que Samuel fue conocido por su fidelidad a Dios en toda la nación. Por lo general, algunos profetas eran conocidos en Israel, otros en Judá, pero Samuel, hermanos, fue conocido por toda la nación, por toda la extensión del territorio del pueblo de Israel. La nación sabía que Samuel era un fiel profeta de Jehová. Y brevemente en estos pasajes que acabamos de leer podemos comprender ello. Además de eso, hermanos,
Samuel fue el último de los jueces, primera persona encargada de elegir a un rey, fue sacerdote y el primero de los profetas durante el período de transición entre los jueces y la monarquía, aproximadamente en el año 1066 al año 1000 antes de Cristo. Su nombre significa Dios oye, o también puede significar escuchado por Dios. Estos 3 versículos que acabo yo de leer, hermanos, ahorita comenzando el mensaje, pudieran resumir la vida ejemplar de Samuel. Pero en esta noche vamos a observar un poco más allá de estos versos respecto a la vida ejemplar de Samuel para cada edad, para cada generación. Así que si en esta noche usted está en familia, gracias a Dios por ello, porque hay un punto dirigido para cada edad y para cada generación en la cual el Señor nos permite ver hoy en día. Para ello es necesario dividir el sermón de esta noche en 4 etapas. Así que vamos a empezar paso a paso. Si usted tiene 20 años, hay una palabra de Dios para usted. Si usted tiene 40 o 50 años, hay una palabra de Dios para usted. Si usted tiene 60, 80 o 90, ¿por qué no? También hay una palabra de Dios para usted. Y si usted tiene allá 5, 6 años, 8 años, también hay una palabra de Dios para usted. Así que en esta noche, para poder entrar al desarrollo, lo hemos dividido en 4 etapas. Así que la primera etapa, hermanos, porque voy a repetir, una vida ejemplar para cada generación. Y es que Dios nos da ejemplo en su palabra para todas las edades. Así que en primer lugar, entremos al mensaje. La primera etapa es la que tiene que ver con sus padres. Vamos a dirigirnos primero a todos aquellos que el Señor les ha dado la oportunidad de ser padres. Vamos a ver qué caracterizaba a los padres de Samuel, porque antes de ver a Samuel es importante que veamos quiénes fueron sus padres. Para empezar, su madre era Ana y su padre se llamó Elcana. Samuel, hermanos, nació como una respuesta a la emotiva oración de Ana, que no había podido tener hijos. Todo esto está en el capítulo 1. Y hay muchas cosas que pudiéramos hablar de sus padres, Elcana y Ana, pero para efectos del mensaje del tema de hoy, voy a enfocarme en las positivas. ¿Cómo eran los padres de Samuel en ese sentido? Y quiero que me acompañe usted a 1 de Samuel, capítulo 1. 1 de Samuel, capítulo 1. Del versículo 21 al 28 voy a ir leyendo ciertas partes de la escritura. Y de aquí podemos ver 5 cosas positivas que caracterizó a los padres de Samuel. Ahora, si yo le pregunto a usted, ¿cómo es usted como padre? ¿Qué le caracteriza a usted como padre respecto a la educación de sus hijos, respecto a las cosas de Dios? Quisiera mostrarle 5 cosas que Elcana y que Ana podemos aprender de ellos para beneficio de cada padre hoy en día en la vida espiritual de sus hijos. Podemos ver entonces, en primer lugar, hermanos, sus padres de Samuel eran generosos para con Dios. Vea el verso 21. Verso 21. Dice la palabra de nuestro Dios: después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Es decir, podemos ver aquí que Elcana era un hombre generoso para con Dios. Cuando subía a ofrecer sacrificio no iba con las manos vacías, siempre llevaba algo para ofrecerle a Dios, y dice allá el sacrificio acostumbrado. Era un hombre generoso, no se guardaba para él las cosas, era un hombre que le daba al Señor honra y gloria a través de algo generoso llamado en este sentido sacrificio, que él generalmente hacía. Número 2, padres que cumplen sus promesas para con Dios. Vean el versículo 22 al versículo 25, voy a ir leyendo paso a paso. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová, y se quede allá para siempre. Y Elcana su marido le respondió: haz lo que bien te parezca.
quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Podemos darnos cuenta entonces que los padres de Ana eran padres generosos, los padres de Samuel eran padres generosos, pero a continuación, en segundo lugar, podemos notar que eran padres que cumplían sus promesas que le habían hecho a Dios. Ahora, ¿qué promesa le había hecho Ana a Dios? Si ustedes ven conmigo el versículo 11 del capítulo 1, dice allá: e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no olvidares a tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón. Aquí viene la promesa. Vean, hermanos, dice: yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Ana había hecho una promesa a Dios y le había dicho: si tú me das un hijo, si tú me das esta bendición, yo haré esto, yo lo dedicaré a tu nombre, yo lo dedicaré a tu servicio, para que ministre, para que sirva, para que esté en tu casa. Resulta entonces que Dios bendice a Ana de esta manera, y vemos que Ana no se echó para atrás. Vemos que Ana no le dice a Dios: Señor, discúlpame, es que hablé sin pensar. Señor, discúlpame, pero es que ¿cómo te lo voy a dar si es mi hijo? Yo lo quiero disfrutar, yo lo quiero educar, yo lo quiero llevar para que tome la escuela, yo quiero... Hermanos, muchas veces como padres de familia usted puede prometer muchas cosas a Dios, pero hay padres de familia que no cumplen sus promesas a Dios, y hay otros que sí lo cumplen. Y aquí estamos viendo cómo Ana era una mujer que cumplía su promesa para con Dios, como llevando al niño y consagrándolo a Dios. Ahorita vamos a hacer algunas aplicaciones. Número 3, hermanos. Los padres de Samuel eran padres que reconocen que el dador de la vida es Dios. Vean el versículo 26 y 27. Dice: y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba. Y oiga esto, hermano. Jehová me dio lo que pedí. Esta mujer estaba reconociendo y estaba diciendo que el dador de la vida es Dios. Y que en gratitud a eso, hermanos, ella estaba dispuesta a reconocerla que se recibió ese favor no fue gracias a Ana, fue gracias a que Dios se lo concedió. Número 4, hermanos, Samuel tuvo padres que dedicaron a su hijo a Dios. Vea el versículo 28. Versículo 28, dice la palabra del Señor: yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová. Padres que dedicaron su hijo a Dios para que sirviera al Señor. Y número 5, hermanos, y última, eran padres adoradores del Dios Todopoderoso. Dice el versículo 28 al final: y adoró allí a Jehová. Inclusive el capítulo 2, cuando comienza, hermanos, comienza con un cántico de Ana. Por ejemplo, dice allá: y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegraré en tu salvación. Y Ana empieza a entonar cánticos a Dios, reconoce que Él es el soberano, menciona muchos aspectos de Dios. Por ejemplo, el verso 9 dice: Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecerán en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Ana empieza a entonar cánticos a Dios como una verdadera adoradora, hermanos. Cuando nosotros vemos la vida de los padres de Samuel y nos preguntamos cómo eran sus padres en ese sentido de lo que les estoy mencionando,
podemos darnos cuenta que eran padres realmente generosos, que cumplían sus promesas, que reconocían que Dios es el dador de la vida, que dedicaron a su Hijo a Dios y que adoraron al único Dios vivo y verdadero, hermanos. Hermanos, necesitamos padres de familia como los padres de Samuel. ¿En qué sentido? Necesitamos padres de familia que sean generosos para con Dios, que lleguen a la casa del Señor con sacrificio, que lleguen a la casa del Señor con ofrenda de alabanza, que lleguen a la casa del Señor dispuestos a darle al Señor lo que es suyo, dispuestos a cantarle, dispuestos a una vida santa, dispuestos a ser generosos en todo aspecto de la vida cristiana. Necesitamos a padres de familia que cumplan sus promesas para con Dios. Muchos de ustedes como padres han hecho promesas a Dios. Algunos lo han hecho cuando presentaron a sus hijos delante del Señor. ¿Se acuerda usted? Muchos de ustedes han traído a sus hijos a la casa del Señor, lo han presentado, le han dado gracias a Dios y ustedes mismos han dicho que iban a servir a Dios, que lo iban a educar, que lo iban a instruir para que crezca en la casa de Dios. Algunos padres aún siguen con sus luchas, pero siguen cumpliendo su promesa. Pero hay padres que se han olvidado de esa promesa, que no solamente no llevan a sus hijos, sino que ni ellos mismos llegan a la casa del Señor para servir a nuestro Dios, por lo cual no están cumpliendo sus promesas. Algunos han hecho promesas a la hora de casarse, algunos han hecho promesas a la hora del matrimonio con sus votos, diciendo que van a amar a su esposa por siempre y para siempre, diciendo que van a amar a su esposo por siempre y para siempre, en la abundancia, en la escasez, en la salud, en la enfermedad, y algunos siguen firmes. Algunos tienen 10 años, 20 años, 30 años, 40 años y aún podemos contar. Pero hay otros, hermanos, que apenas tienen 2 años, 3 años, 5 años y se han olvidado de la promesa que le hicieron a Dios en su matrimonio. Muchas veces nosotros prometemos cosas a Dios cuando estamos en la enfermedad. Muchas veces nosotros prometemos cosas a Dios cuando necesitamos de Él y decimos: Señor, si tú me sacas de esto, Señor, si tú me das la salud, Señor, si tú me das la santidad, Señor, si tú me das la sanidad, yo te serviré, yo haré esto, yo haré aquello, yo haré lo otro. Y muchas veces el Señor nos libra y muchas veces el Señor en su fidelidad y misericordia nos da de su bendición, pero muchas veces nosotros no le cumplimos a Dios. Algunos otros sí, gracias a Dios por eso. Pero la verdad es que muchas veces no le cumplimos a Dios, y los padres necesitan cumplir sus promesas a Dios, cualquiera que le hayan hecho al Señor. No retarden su cumplimiento. Necesitamos padres que reconozcan que el dador de la vida es Dios y por ende sean agradecidos con Él. Pero no solo de palabras, hermanos, sino que sean agradecidos en hechos y en verdad. Que realmente su vida demuestre una vida de gratitud a aquel que es el dador de la vida, porque Dios es el que concede la vida. Necesitamos padres, hermanos, que dediquen a sus hijos a Dios. Padres que realmente, hermanos, inviertan en la vida espiritual de sus hijos. Yo estoy de acuerdo, hermanos. Yo sé que hay tiempo para estudiar secularmente. Inclusive yo mismo animo y aliento a los jóvenes para que no dejen la escuela, para que se preparen, para que el día de mañana sean buenos ingenieros, buenos contadores, buenos abogados, para que el día de mañana sean buenos trabajadores en el oficio que el Señor les permita tener. Yo mismo les digo: estudien, honren a sus padres, saquen buenas calificaciones, deberían de estar en el cuadro de honor, siempre los motivo a ello. Es más, precisamente esta semana, si no mal recuerdo, a ver si me ayuda mi esposa con el día, ¿qué día fue? La acción de gracias que tuvimos. El día miércoles. Ok, muy bien, gracias. Precisamente el día miércoles tuvimos el privilegio de estar en una acción de gracias, precisamente por el motivo de graduación. ¿A qué me refiero con graduación? Bueno, una vez ahí estando, pudimos darle gracias a Dios, pudimos tener un mensaje, una reflexión de la palabra de Dios y una oración de gratitud, porque el Señor, en su bondad, en su fidelidad y en su misericordia,
permitió que algunos jóvenes se graduaran o terminaran la escuela para pasar a otro grado o a otro nivel. Había ahí una señorita una muchachita, una niña jovencita que se estaba terminando de la primaria y estaba pasando a la secundaria. Había otra jovencita que estaba terminando la secundaria y estaba pasando a la preparatoria. Y juntamente con otro jovencito, había una jovencita que estaba terminando la preparatoria y está a punto de comenzar su carrera. Y le dimos gracias a Dios por eso, porque están saliendo de la escuela. Y también le dimos gracias a Dios por otros que están saliendo, pero de su casa, porque no han salido después de la cuarentena. Pero a lo que quiero ir, hermanos, es que gracias a Dios por los jóvenes que terminan la escuela. Gracias a Dios por los jóvenes que se esfuerzan en la vida secular, en sus estudios, que tienen buenas calificaciones. ¡Qué bueno! Y padres de familia, síganlo apoyando. Yo le doy gracias a Dios por los padres que trabajan y que a veces no alcanza el trabajo y que tienen que vender por acá y tienen que vender por allá y tienen que hacer 1001 cosas más para que sus hijos terminen sus estudios. Gracias a Dios por ello. Y síganlo haciendo. Pero, hermanos, ¿qué hay de la vida espiritual de nuestros hijos? ¿Qué hay de la vida espiritual de nuestros jóvenes? Muchas veces cuando el joven no pasa una materia, los padres pueden ser capaces de pagar cursos, asesorías. Muchas veces los jóvenes tienen que tomar cursos propedéuticos, tienen que agarrar un camión, agarrar otro camión, y usted saque cuenta de lo que gana en un curso escolar anual y va a ver que es mucho dinero, con libros, y usted se va a dar cuenta que es bastante lo que invierte en la vida secular. Pero ¿qué hay de la vida espiritual de mis hijos? Le he comprado su buena Biblia, le he comprado su himnario, abierto para que pueda aprender a tocar el órgano, la guitarra y pueda dedicarse para los cantos para Dios. Lo envío a los jóvenes sábado tras sábado, lo envío a las regionales, lo envío a los campamentos. Por supuesto que las regionales y los campamentos tienen cierto costo muy mínimo a comparación de lo que se gasta en un estudio secular. Pero necesitamos padres que dediquen a su hijo a Dios. Necesitamos padres que oren por sus hijos. Necesitamos padres que estorben a sus hijos para servir a Dios. Ahí mismo en este pasaje, hermanos, si usted se da cuenta, en el capítulo 2 inmediatamente vamos a encontrar a otro padre, Elí. Un padre que no estorbó a sus hijos y que sus hijos blasfemaban el nombre de Dios y que sus hijos fornicaban y que sus hijos robaban y que sus hijos llevaban cualquier tipo de vida menos una vida agradable a Dios. ¿Qué diferencia con Ana? ¿Qué diferencia con esta mujer que dedicó a su hijo al servicio de Dios? Y esto es un recordatorio, padres, y esto es un recordatorio para que sigan invirtiendo en la vida espiritual de sus hijos. ¿Cómo voy a invertir en ellos? No dejes de orar por tu hijo, hermano, hermana. No dejes de orar por él. No dejes de enviarlo a la iglesia. No dejes de mandarlo a los diferentes eventos que hay para los jóvenes. Necesitas darle gracias a Dios por tu hijo, pero necesita usted también invertir en su vida espiritual, aunque muchas veces ellos no quieren. Aunque muchas veces, si por ellos fuera, qué bueno que está la pandemia porque así no van al templo. Yo no sé cuántos jóvenes ahorita están siguiendo la transmisión. Tal vez usted como papá lo está haciendo, tal vez usted como mamá lo está haciendo. ¿Y sus jóvenes? ¿Y sus hijos? ¿Realmente siguen la transmisión? ¿Y los niños realmente siguen la transmisión? ¿Hasta qué punto como padres están dedicando a Dios a sus hijos, hermanos? Es importante que cumplamos a Dios, porque herencia de Jehová son los hijos. Llegará un tiempo donde ellos tomarán su decisión. Dice la Biblia: instruye al niño en su camino, y aunque fuere viejo no se apartará de él. Y él tendrá que tomar su decisión, pero al menos que no quede en uno el hecho de no haberle enseñado, de no haberle estorbado el camino, porque Dios le dijo a Elí, usted lo puede leer en el capítulo 2, hermano, por cuanto no estorbaste a tus hijos, por cuanto no hiciste nada para estorbar a tus hijos, les dice, yo cortaré. Ahí en el versículo, en el capítulo 2,
donde dice que era muy viejo y sus hijos hacían muchas cosas. Dice el versículo, ahorita les digo el versículo: por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa, versículo 30, la casa de tu padre andaría delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, dice Dios, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Padres de familia, necesitamos luchar por nuestras familias. Necesitamos luchar por los jóvenes. Así que espero en el Señor que usted le pida a Dios que pasando esta pandemia usted siga llevando a sus hijos al templo, tanto en las congregaciones dominicales como también en el servicio que se hace para la juventud. Así que además de esto, hermanos, Samuel tenía padres adoradores del Dios Todopoderoso, hermanos. Tenía padres que adoraban a Dios en espíritu y en verdad, dentro y fuera del templo. Usted como padre de familia es un adorador dentro del templo. Su hijo puede ver en usted que así como en el templo usted canta: ah, gloria, gloria, aleluya, y usted lleva su corbata en el templo, y usted en el templo está allá: Él me levantará, y usted está cantando y está dirigiendo con su mano, y usted llega y siente los ¿Su hijo puede ver eso en su casa? O en su casa usted prende Banda Max, o en su casa usted prende AMTV, Telehit y Max Banda, o quién sabe cuántas cosas más hay por ahí, y usted las rancheras a todo volumen en su radio, y usted la cumbia, y usted eso es lo que su hijo ve. Por un lado alabanza, y en su casa ve lo mundano. ¿O acaso su hijo está viendo en usted a un papá o a una mamá que consagra su vida para cantarle al Dios Todopoderoso, para entonarle cánticos de alabanza? Es importante que como padres de familia, en este primer punto le hablo a usted que es padre, es importante que como padre de familia usted aprenda a ser un padre generoso, que su hijo vea en usted que es generoso, para que cuando ellos crezcan sean generosos, que su hijo pueda ver en usted que es un padre que cumple su palabra, que tiene palabra y que la cumple para con Dios, que su hijo pueda ver en usted que usted reconoce a Dios como el dador de la vida y que usted muestra gratitud, que su hijo pueda ver en usted que está dedicado en las cosas de Dios, que su hijo pueda ver en usted que es un verdadero adorador. En hablarles de varias etapas de Samuel, les estoy hablando de la primera. Y la segunda etapa, hermanos, la segunda etapa de la vida de Samuel es la que tiene que ver con su niñez y su adolescencia. Ahora nos dirigimos a los niños y nos dirigimos a los jóvenes, a los adolescentes que nos están escuchando. ¿Cómo fue su niñez? ¿Cómo fue su adolescencia? Podemos ver, hermanos, en el capítulo 2 y en el capítulo 3, en primer lugar, que Samuel crecía y era acepto delante de Dios y era acepto delante de los hombres. Vean el capítulo 2, verso 21. Dice lo siguiente: y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Dice el versículo 21. Vayan conmigo al versículo 26. Dice allá: y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Podemos darnos cuenta que Samuel crecía y era acepto delante de Dios, tenía un buen testimonio, pero también tenía un buen testimonio delante de los hombres. En segundo lugar, Samuel ministraba a Jehová, o sea, servía a Jehová. Vean el 3.1 dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Podemos ver que Samuel ahí estaba sirviendo. Número 3, Samuel estaba en el templo de Jehová. Dice el versículo 3, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Número 4, Samuel, después de varios llamados de parte de Dios, y esto es algo importante, hermanos, después de varios llamados de parte de Dios, pudo discernir la voz de Dios. Del verso 4
hasta el versículo 14, hermanos, podemos darnos cuenta que Samuel no había entendido, no se había dado cuenta que Dios lo estaba llamando. Él pensaba que el que lo llamaba era Elí. Y puede pasarle eso a su hijo. Su hijo puede estar en el templo, pero puede que no esté escuchando la voz de Dios. Puede que piense que es un pensamiento de hombre. Puede que piense que es la circunstancia. Y a veces no pueden darse cuenta que Dios les habla, pero tendrá su momento, tendrá su tiempo. Si ellos están en la casa de Dios, es más fácil que Dios los llame y los toque ahí que fuera del templo. Y dice el versículo 4, hermanos: Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y él le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y he aquí, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Dice acá, hermanos, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Ahora pues, llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Dios 3 veces había llamado a Samuel, pero Samuel no había entendido que era Dios. Y a veces eso le puede pasar al joven. Dios le dice: huye de las pasiones juveniles. Dios le dice: ten cuidado de ti mismo. Y Dios habla muchas veces, pero a veces el joven puede no entenderlo. Pero si Dios así lo quiere, llegará el día cuando escuchen el llamado de Dios. Vean el versículo 15 y 18, hermanos. Porque Samuel, no he terminado. Verso 10, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel: a quien le oyere, le rechinirán ambos oídos. O sea, Samuel, la primera vez que escuchó a Dios, era un mensaje fuerte. Versículo 12. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Podemos ver que Samuel, hermanos, posteriormente y por último en la etapa de la niñez, de la juventud, Samuel ya hablaba la palabra de Dios. Vean lo primero que Samuel va a decir en este sentido de lo que Dios le había hablado. Verso 15 al 18 dice: ¿qué mensaje fue el que llevó Samuel? Miren, dice: y Samuel estuvo acostado hasta la mañana, y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo: hijo mío, Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y Elí dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios y aún te añada, si me la encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y vean cómo Samuel habla la palabra y dice: y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová haga lo que bien le parezca. Vemos que Samuel entonces ya comenzaba a hablar la palabra de Dios, y en este sentido era una palabra de Dios de juicio para Elí y para su casa. Hermanos, hoy en día necesitamos niños, necesitamos a jóvenes como Samuel,
A jóvenes y a niños, hermanos, que crezcan y que sean aceptos delante de Dios y delante de los hombres. Yo muchas veces les he dicho a los jóvenes, a los jovencitos que van creciendo, hay que agradar a Dios, es correcto. Hay que cantar a Dios, es correcto. Hay que venir, hay que tener deseos, es correcto. Hay que hacer aceptos delante de Dios, está bien. Pero también hay que tener buen testimonio con los hombres. Yo les he dicho a algunos jóvenes, entren temprano a dormir. No estén andando deshoras de la noche por la calle. Cuidado con los noviazgos. Cuidado con lo que estamos haciendo. Tenemos que tratar de tener un buen testimonio con la gente de afuera que nos observa. ¿A qué horas entramos? ¿A qué horas salimos? ¿Qué hacemos por la calle? Si es cierto, hay que agradar a Dios en el templo, hay que esforzarnos, pero también fuera del templo uno tiene que tener cuidado con todo eso. Y aquí los papás juegan un papel importante de poner horarios para sus muchachos. Cuiden que tengan un buen testimonio. Cuidado con la ropa que usan. Cuidado con la vestimenta. Cuidado con esas faldas, cuidado con esos pantalones que uno compra. Hay que hacer aceptos delante de Dios, pero también hay que tener un buen testimonio delante de los hombres. Yo siempre a los muchachos les he dicho, cada quien duerme en su casa. Digo, a menos que haya un campamento, a menos que haya una actividad donde haya gente adulta con cuidado y todo, pero si no, cada jovencito debe dormir en su casa, no en otro lado. Y eso ya cada padre sabrá, pero eso es un consejo. Evítense problemas. Evítense eso de que papá voy a hacer mi tarea y luego el joven está en otro lado menos haciendo su tarea. Jóvenes, hay que tener cuidado con nuestro testimonio. Padres, vigilen los celulares, vigilen los face de los muchachos, tengan cuidado con lo que publican. Revísenlo, porque a veces nos encontramos cosas de hijos de creyentes que son increíbles, que estén publicando cosas que no sirven para nada. Necesitamos jóvenes que sean aceptos delante de Dios, pero que también sean aceptos y de buen testimonio para con los hombres. Necesitamos jóvenes y niños que sirvan en las cosas de Dios como servía Samuel, que estén dispuestos a ir a barrer, a limpiar, a cantar, a enseñar a los niños, a estar dispuestos a toda buena obra. Necesitamos a niños y a jóvenes que se congreguen en el templo con fidelidad. Necesitamos a hombres, a jóvenes y a niños que puedan entender la voz de Dios con claridad para sus vidas, que puedan darse cuenta cuando Dios les habla y les dice, huye de las pasiones juveniles, no te unas en yugo desigual, honra a tus padres. Necesitamos a jóvenes que entiendan lo que Dios quiere para sus vidas y que se den cuenta que el único salvador de su alma es Cristo Jesús, y que entiendan que el mundo paga mal, y que entiendan que el mundo, hermanos, roba el gozo, roba la felicidad de un creyente, y que todo lo que ofrece es temporal. Necesitamos que se entienda la palabra de Dios. Necesitamos niños y jóvenes que puedan hablar la palabra de Dios, que lo puedan hacer por medio de cantos, que lo puedan hacer por medio de testimonios, que lo puedan hacer por medio de pasajes bíblicos, que lo pueden hacer por medio de compartirlo hasta en el mismo Facebook hoy en día, cosas que tienen que ver con la palabra de Dios. En la etapa de Samuel, como niño y como joven, fue una persona que es un buen ejemplo para esa generación, porque dice la Escritura que a pesar del mal ejemplo de los hijos de Elí, Samuel servía a Jehová. Samuel no era un muchacho que decía, pues si los hijos del sacerdote están haciendo de las suyas, ¿yo por qué me voy a guardar en santidad? No. No buscaba pretexto para apartarse de las cosas de Dios. No miraba a los demás jóvenes de su edad. No decía, mira mira cómo se peinó. No decía, mira ese cómo se vistió. No, Samuel se preocupó por él mismo. Samuel quería agradar y servir a Dios sin ver a los demás. Por eso es un buen ejemplo, porque su mirada estaba puesta en el Señor. Y los jóvenes de hoy en día necesitan considerar ese buen ejemplo para servir a Dios, para dar un buen ejemplo y ser aceptos delante de nuestro Dios. Para mí, hermanos, como pastor en especial, es una bendición ver a jóvenes que poco a poco se involucran más y más en las cosas de arriba.
Para mí es una bendición ver tanto jóvenes varones como jovencitas mujeres que se involucran, que se preocupan, que participan. Es una bendición ver cuando llegan al ministerio juvenil, cuando están tempranos, cuando preparan su dirección, porque hay jóvenes que lo hacen. Es una bendición ver que a pesar de que todavía están creciendo, están haciendo su parte y practican y ensayan y tienen su coro y poco a poco están ahí caminando. Para mí es una bendición ver eso, hermanos. Pero por otro lado, hermanos, es una tristeza también ver cuando hay niños y cuando hay jóvenes que no quieren nada con el Señor. Porque así como hay jóvenes que se preocupan por su vida espiritual, hay jóvenes que no quieren nada con el Señor. Hay jóvenes que para ellos inclusive tal vez sea hasta un fastidio ir a la casa del Señor. Y se empiezan a rebelar poco a poco contra Dios y contra sus padres. Para mí es una tristeza el ver eso. Y oro por ellos, para que ellos puedan tomar una decisión a favor de Dios. Y quiero pensar que los padres también lo hacen con todo su corazón, ya que esto es un trabajo en conjunto, para que el día de mañana podamos cosechar jóvenes fuertes con sana doctrina y dispuestos a servir. Así que hay un trabajo muy grande, padre de familia, para con la vida espiritual de sus muchachos. En tercer lugar, hermanos, la tercera etapa. Hasta aquí, hermanos, me he dirigido a los padres, me he dirigido a los niños y jóvenes. Ahí están las edades más o menos. Y en tercer lugar, ahora quiero dirigirme lo que tiene que ver con su edad adulta. Es decir, Samuel, con su edad adulta. Y ahora quiero hablarles a los adultos de nuevo, tanto padres como madres, varones y mujeres. Cuando digo edad adulta me estoy refiriendo a todos aquellos que son casados, que tienen entre 25, 30, 40, 50, bueno, 59 para que no se me escape. Pero quiero hablarles a todos aquellos que están en la etapa de la madurez, en la parte de la edad adulta. ¿Cómo fue en su edad adulta Samuel? ¿Será que acaso se apartó de Dios? ¿Será que acaso su trabajo lo apartó de Dios? ¿Será que acaso sus pensamientos lo apartaron de Dios? ¿Será acaso que se desanimó? ¿Será acaso? ¿Cómo fue la etapa adulta de Samuel? Y quiero también, hermanos, que me acompañe. Allí mismo en el capítulo 3, lo leímos al principio, verso 19 al verso 20. Son 2 versos y voy a leerlo, hermanos, de nuevo. Y dice: y Samuel creció y Jehová estaba con él. Oigan esto, hermano. Y Jehová estaba con él. Es decir, que en la etapa adulta de Samuel, Samuel contaba con la presencia de Dios en su vida. Versículo 19. Y no dejó caer en tierra ninguna de sus palabras. Es decir, Samuel obedecía a Dios. Verso 20, hermanos. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Es decir, hermanos, Samuel contaba con un buen testimonio de fidelidad ante todo el pueblo, de sur a norte o de norte a sur. Si nosotros seguimos leyendo el capítulo 4, capítulo 5, capítulo 7, que no lo vamos a hacer, pero usted lo puede hacer después en casa, hermanos. Usted se va a dar cuenta que Samuel en su edad adulta, Samuel desarrolló plenamente su vida en los asuntos espirituales. Vemos a Samuel dando consejo, vemos a Samuel que oraba por el pueblo, vemos a Samuel yéndose a las aldeas, vemos a Samuel yéndose a Belén, yéndose a Beerseba, yéndose a Dan, yéndose a Judá, yéndose a todo lugar. Vemos a Samuel recorriendo prácticamente todo Israel, metido plenamente en los asuntos espirituales. El pueblo venía y le decía: Samuel, no dejes de orar por nosotros. Este hombre desarrolló su vida plenamente en los asuntos espirituales. Y en esta noche, hermanos, hoy en día necesitamos adultos. Necesitamos que los adultos, tanto varones como mujeres, tomemos como ejemplo la vida de Samuel. Sí, hermanos, que tengamos en nuestra vida la presencia de Dios,
Que el Espíritu Santo, hermanos, nos mueva, nos fortalezca, nos anime, que le dejemos trabajar en nuestras vidas, que nuestra vida esté llena del Espíritu de Dios, que nuestro andar, que nuestro hablar, que nuestro pensamiento siempre esté centrado en Cristo. Necesitamos hombres y mujeres adultos que obedezcan a Dios en todo, no nada más en lo que me conviene. Dice la Escritura que Él no dejó caer en tierra ninguna de sus palabras, y necesitamos hombres, mujeres y varones adultos que obedezcan a Dios en todo lo que Él pide. Necesitamos hombres y mujeres, hermanos, que tengan un buen testimonio de fidelidad dentro, pero también fuera del templo. Necesitamos hombres y mujeres que se desarrollen plenamente en los asuntos espirituales, que se involucren en la enseñanza, que se involucren en la predicación, que se involucren en el discipulado, es decir, que comiencen a discipular a sus futuros discípulos, que se involucren en la dirección, que se involucren en las oraciones, que se involucren en el evangelismo, que se involucren como maestros, que se involucren en el servicio. Necesitamos hijos de Dios celosos de buenas obras, trabajadores, visitadores, fieles en asistir al templo, fieles en cooperar con la obra de Dios, predicadores, servidores, diezmadores, consejeros, en fin. Necesitamos hombres y mujeres que se desarrollen plenamente en las cosas espirituales, como lo hizo Samuel, porque siempre se caracterizó por el trabajo en las cosas de Dios. Por eso la Escritura dice, fiel profeta de Jehová. Y quiero hablarle a usted, hermano, que ya es maduro. Le hablo a usted, hermano, en la etapa de edad madura. ¿Qué tan fiel es usted en las cosas de Dios? Le hablo a usted, hermano. ¿Qué tanto esfuerzo pone en las cosas de arriba? ¿Lee su Biblia con fidelidad y constancia? ¿Lleva una vida de oración constantemente en su hogar? ¿Llega a los servicios del culto? ¿Le da igual? ¿Participa en las direcciones? ¿Participa en los servicios? Sus hijos pueden ver en usted un modelo de vida en las cosas de Dios. Llega a su ministerio, tanto femenil como varonil. Llega a las oraciones. Habla de Cristo a sus conocidos. Se está desarrollando espiritualmente como hijo de Dios. O se ha estancado, o se ha rezagado, o piensa en hacerlo. La vida cristiana es para llevarla a cabo y vivirla con nuestras luchas, si usted quiere. Pero la vida cristiana es para desarrollarnos en el servicio de las cosas de Dios, o todo lo que nos sea posible. Es una bendición cuando vemos a varones, es una bendición cuando vemos a mujeres con esta edad adulta, hermanos, que son fieles al Señor. Y así como hay personas que no lo son, yo puedo darles testimonio de personas que sí lo son, que se esfuerzan, que luchan, que no están volteando a ver lo que los demás hacen, que su fe, que su mente y su corazón están fijos en la persona de Cristo, que saben ser agradecidos por la salvación que Dios le dio, que reconocen que el único que puede ayudarnos en esta vida es Cristo Jesús, y le sirven sin voltear a ver a nadie. Hay hombres y mujeres que sirven a Dios, y le pido a Dios que los conserve, porque son una bendición para mi vida y para el ministerio que el Señor ha dado en el lugar donde estoy. Pero también hay que reconocer que hay hombres y mujeres que no se involucran, que no muestran interés en las cosas de Dios, que escuchan mensajes, que escuchan la palabra de Dios, que ven la necesidad, pero que no dan el paso que tienen que dar. No sé qué están esperando, pero es importante que sirvamos a Dios, sea en la niñez, sea en la juventud, o sea en la etapa adulta, en la que en este momento estamos ubicados. Que Dios bendiga, hermanos, cada etapa de nuestra vida para servir al Señor. Y es mi oración que así sea. Por último, hermanos, y en cuarto lugar, hermanos, la cuarta etapa es la que tiene que ver con su vejez, la de Samuel. Si usted tiene más de 60 años y usted está diciendo, pastor, ¿y a mí a qué horas me va a tocar? Bueno, ya llegamos. Ya llegamos a su etapa, ya llegamos a su edad. Si usted tiene 60, 70, 75,
porque hay una cuarta etapa que va de los 80 para arriba. Dios así permite que hay personas que llegan a 80, 90, 100. En la iglesia, la hermana más grande, si no mal recuerdo, tiene 74, 75 años por ahí, que es la hermana Candelaria. Si las cuentas no me fallan, es la hermana más grande que está en la congregación. Y es una bendición esa edad. Pero en la tercera etapa, hermanos, estamos hablando de todos los hermanos que tienen de 60 para arriba, que también hay varios, pudiera mencionarlos hasta por nombre. Pero para que no se molesten, a lo mejor es un secreto, no lo voy a decir. Porque a veces a mí se me va, y cuando oramos y cuando damos gracias a Dios, siempre se me ocurre preguntar, hermano, ¿cuántos años está cumpliendo? Y algunos no lo quieren decir porque en los 50 terminaron o dejaron de cumplir. Y hay otros que se sienten orgullosos y lo dicen así con orgullo. Pero en fin, hermanos, mire, quiero hablarle a usted que tal vez usted piensa que porque tiene 60 y más, tal vez usted ya no puede servir a Dios. No, hermano, usted puede servir a Dios. Sin importar la edad que usted tenga, usted puede servir a Dios. Ahora, quiero mostrarles esto en la vida del mismo Samuel, que es la cuarta etapa. Y quiero que me acompañe a Samuel capítulo 7. Acompáñeme ahí. Samuel capítulo 7. Si usted quiere decirnos su edad, pónganlo en el Face. Ahí ponga yo orgullosamente 80. Póngalo ahí si usted quiere. Si usted quiere poner orgullosamente 70, póngalo ahí. No hay ningún problema. Usted debe sentirse orgulloso o debe sentirse orgullosa por su edad. Ahora, si usted tiene 100, no le voy a creer porque no sé cómo le va a hacer para usar el celular. A menos que algún nieto se lo ponga ahí, porque me imagino ha de ser un poco más difícil. Aunque sí hay personas después de 90 que todavía usan el cel. Conozco la abuela de mi esposa, tiene más de 90 y tiene su Facebook y todo eso. Así que sí hay personas que todavía pueden usarlo. Así que, mire, dice primero de Samuel capítulo 7, verso 1. Dice, vinieron los de Kiriat, verso 2. Vamos al verso 2, 7:2. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, y dice los años, dice 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Es decir, de la juventud, ya habían pasado 20 años ahora. Y ahora vea conmigo, hermanos, por ejemplo, ahorita les digo, el capítulo 8, verso 1. Capítulo 8, verso 1, el contexto es cuando Saúl es designado como rey. Y dice, aconteció que habiendo Samuel, ¿qué dice allá? ¿Ya lo vio? Envejecido. Es decir, Samuel ya estaba grande de edad. Ya estaba en la cuarta etapa de su vida o tercera etapa de su vida, que es la vejez. De allí, hermano, acompáñeme al capítulo 10. Estoy yendo despacio porque esta etapa de la vida de Samuel a mí me da nostalgia. A mí me da mucha nostalgia, hermanos, porque estamos a punto de ver el ocaso de un gran varón de Dios. Como usted sabe, todo lo que comienza tiene que acabar. Y cuando usted lee todo Samuel, cuando usted ve la vida de Samuel, cuando lee el arca del pacto, cuando usted lee cómo unge a Saúl, cómo unge a David, cuando usted va leyendo la palabra de Dios y puede conectarse con la vida de Samuel, que de Samuel bien podemos hacer una serie después con más calma, hermanos, con más calma. Cuando llego a esta etapa a mí me da nostalgia, hermanos. Dice el capítulo 10, verso 1. Miren, ¿qué es lo que hizo Samuel ya en su vejez? Número 1. Samuel unge a Saúl como rey. Dice el 10:1. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Vean, él ya estaba en su vejez, ¿y qué estaba haciendo?
ungiendo al primer rey de Israel llamado Saúl. Ahora, en otra ocasión hablamos de cómo se dio esto, de cómo el pueblo, hermanos, miren, muchas veces el pueblo de Israel, muchas veces cualquier pueblo, hermanos, muchas veces no hay gratitud por las cosas que uno hace. El pueblo de Israel, cuando pide rey, le da tres razones a Samuel para que sea, o para mencionar, para que no vayan al pasaje, pero si usted ha leído Samuel perfectamente me va a entender. Le dice, número 1, Samuel, tú ya estás viejo, le dice. Vean cómo muchas veces es ingrato el pueblo. Este hombre había servido al pueblo y le dicen, tú ya estás viejo. Número 2, tus hijos no andan en pos o no siguen tus caminos. Número 3, queremos seguir o queremos ser igual a las naciones vecinas. Queremos un rey. Samuel se siente, Samuel va con Dios y le dice a Dios, y Dios le dice, Samuel, no te preocupes, no a ti te están rechazando, es a mí. Y entonces, hermanos, vemos que unge a Saúl como primer rey. De ahí en adelante, hermanos, acompáñenme al capítulo 16. Ya estamos por terminar, pero quiero mostrarles los pasajes. Capítulo 16, cuando digo por terminar me refiero al punto 3 y ahorita vamos a la conclusión. ¿Cuál les dije, hermanos? 16, gracias. Primero de Samuel, capítulo 16. Vean el versículo. Vámonos hasta el versículo 13. El contexto habla cuando Dios escoge a David para ser su rey y le dice a Samuel que vaya hasta a la casa de Isaí. Usted recordará el pasaje. Llega Samuel, pregunta por los hijos de Isaí, van pasando uno tras otro, pero faltaba uno. Y dice el versículo allá, ese uno era David, y dice el versículo 13, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David, y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Estamos viendo que en su vejez unge al segundo rey de Israel, que fue David. Por si eso fuera poco, hermanos, en su vejez, capítulo 19, vaya usted conmigo ahí, capítulo 19, verso 20, solo lo estoy mencionando, no estamos adentrándonos en el contexto. Es muy rico este libro en historia, en enseñanza y lecciones, y dice 19:20, hermanos, dice 19:20, en tercer lugar Samuel formó la primera escuela de profetas. ¿Sabía usted eso? Verso 19:20 dice, lo que equivaldría hoy en día, déjenme decirlo así, a un instituto bíblico, a un seminario para preparar a futuros predicadores, lo que equivale a algo parecido. 19:20 dice allá, entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel, oiga cómo dice, que estaba allí y los presidía, dice la palabra de nuestro Dios. Es decir, Samuel formó la primera escuela de profetas. ¿Y cómo no lo iba a formar, hermanos? Si la palabra del Señor dice que la palabra escaseaba, que no había visión con frecuencia, y Samuel vio la necesidad, y Samuel dijo, hay que preparar futuros líderes, hay que capacitarles, hay que enseñarles para que vayan, para que prediquen, para que exhorten, para que den consejo, para que hablen la palabra de Dios. Y lo hizo en su vejez, pensando siempre en la obra del Señor y preparando nuevas generaciones para el servicio a nuestro Dios. Tercero y último, hermanos, cuarto y último de la vejez de Samuel fue que Samuel se ganó el cariño y el respeto de todo Israel. Y para ello quiero mostrarles dos versículos. El primero está en dos pasajes. El primero está en Samuel 12. Vaya conmigo allá. Samuel 12. Y es aquí cuando más nostalgia me da. El primer pasaje está en Samuel 12, verso del 1 al 5. Aquí Samuel depone su cargo como juez. Léalo conmigo. 12 del 1 al 5 dice: dijo Samuel a todo Israel: he aquí yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho, y os he puesto rey. Ahora pues, he aquí vuestro rey va delante de vosotros.
Yo ya soy viejo, dice Samuel. Yo ya soy viejo, dice Samuel. Ya estamos por concluir. Pero quiero que usted lea conmigo esto. Yo ya estoy viejo, dice Samuel, y lleno de canas. Pero mis hijos están con vosotros, y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Aquí estoy, atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, si he tomado asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os lo resistiré. Entonces dijeron: nunca nos has calumniado, ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Y él les dijo: Jehová es testigo contra vosotros, y su ungido también es testigo en este día, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron: así es. ¿Cómo era Samuel ya en su vejez? Era un hombre íntegro, era un hombre que nunca abusó del pueblo, que siempre trabajó y se ganó el respeto con su trabajo. Era un hombre que tenía la presencia de Dios en su vida. Y quiero terminar ahora sí con el pasaje 25. Ahora sí terminamos. Vean el capítulo 25, verso 1, por favor, hermanos, porque estamos a punto de ver lo último de este gran varón, del fiel profeta de Dios. Dice 25:1, hermanos, dice la palabra de nuestro Dios: murió Samuel y se juntó todo Israel. ¿Se acuerda, hermano? De Dan hasta Berseba, de Berseba hasta Dan, del sur al norte. Murió Samuel y se juntó todo Israel, y lo lloraron, y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Llegó el momento donde Samuel tenía que despedirse. Llegó el momento donde Dios le dijo a Samuel: Samuel, tu vida terrenal ha llegado a su fin. Pero bueno, le esperaba una vida de gozo, porque el que cree en Dios y confía en Él tiene vida eterna. Samuel, hermanos, nos da un ejemplo para servir en cualquier generación. Y hoy en día, hermanos, necesitamos hermanos que en su vejez aún puedan ser útiles para Dios, que ayuden a los más jóvenes a desarrollarse en su vida espiritual, que ayuden a los más jóvenes con un buen consejo, que ayuden a los demás jóvenes con palabras de aliento, que ayuden a los jóvenes a impulsarlos para ser futuros líderes en la iglesia. Los hermanos que están en su vejez hoy en día, hermanos, necesitamos que se dejen querer, que se dejen amar a través de su carácter. Necesitamos, hermanos, que se dejen amar. Necesitamos que se dejen, o que sean recordados por su trabajo, por su esfuerzo y por su pasión por las cosas de Dios. Que cuando ya no estén, los recordemos con cariño, y que las lágrimas que salgan de nuestros ojos sea por lo difícil que será vivir sin ellos. Necesitamos que los que están en su vejez, 60 para arriba, aún en su vejez aprendan a tener contentamiento, aún en su vejez aprendan a servir a Dios, porque vaya que todavía pueden hacerlo. Como conclusión, hermanos, en cada generación, en cada edad, en cada etapa de nuestra vida, podemos ser de utilidad para la honra y gloria de Dios. Yo le doy gracias a Dios por los hermanos que tienen más de 60, que son de la tercera o cuarta etapa.
Yo los quiero como si fueran mis padres, algunos como si fueran mis abuelos. Y son de bendición sus consejos. Y les agradezco el respeto que me tienen, porque a pesar de que yo soy años luz, mucho más jóvenes que ustedes, les agradezco a Dios por su respeto. Pero sabe, yo les respeto más a ustedes, porque aún en su vejez, aún tienen en mente las cosas de Dios. Amén. Y que Dios les bendiga, que Dios les siga usando, y que cuando tengan que partir, que esperemos en el Señor falte mucho tiempo, cada uno de nosotros podamos llorar, cada uno de nosotros podamos recordarles y decir, el hermano era el primero en venir y el último en irse. La hermana era la primera en ir y la última en irse. Era servicial, enseñaba, hacía esto, hacía lo otro. En cada generación y en cada edad y en cada etapa de nuestra vida, hermanos, podemos ser útiles para la honra de Dios. Dios permita que la vida ejemplar de Samuel nos aliente a servir a Dios en cada etapa de nuestra vida, sea en la etapa de padres, sea en la etapa infantil, sea en la etapa juvenil, sea en la etapa de adultos o sea en la etapa de vejez. Que cada uno de nosotros, hermanos, podamos desarrollar una vida cristocéntrica y que mientras vivimos en esta tierra podamos vivir como ciudadanos del cielo, pues la Escritura dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Que Dios nos bendiga, que Dios les bendiga y que Dios nos ayude a servirle todos los días de nuestra vida. Vamos a orar, hermanos. Nuestro Dios, nuestro Padre, te damos gracias, Señor, una vez más, porque en tu misericordia nos das de tu gracia para poder culminar este orden de culto. Yo te ruego que cada palabra expresada, yo te ruego, Señor, que tu palabra pueda traer fruto. Y yo quiero invitar ahí en tu hogar, ahí en su hogar, hermano, si eres niño, si eres joven, si eres adulto, si eres padre, si eres una persona que está en la vejez, yo quiero invitarte para que hagas compromisos con Dios. Yo quiero que seas un padre, que retomes tu compromiso con Dios y quiero invitarte a ello. Yo quiero que seas un joven, que seas de aliento para tus padres, joven. Yo le quiero pedir a Dios que tu vida sea de aliento para tu padre, que tu vida sea de aliento para la iglesia. Yo quiero pedirte a ti, varón, mujer, que estás en la etapa adulta, que tomes la decisión de ser de bendición para tu familia, para su familia, que seas de bendición para la iglesia, que la causa de Cristo siempre la tengas presente, que pueda ser de edificación y de ayuda para seguir caminando en los caminos del Señor. Yo quiero pedir por nuestros hermanos que ya están en la vejez, para que, Señor, tú los cuides, tú los guardes, para que tú los protejas, para que tú des salud y para que, Señor, tu Santo Espíritu los ayude en todo tiempo. Yo te ruego, Señor, que nos ayudes como iglesia, que tú bendigas a los hermanos que nos siguen las transmisiones y que tal vez no están en la ciudad, que están fuera de la ciudad, pero que también han decidido seguir esta transmisión. Bendígalos, Señor. Y que cada uno de nosotros podamos hacer compromisos contigo y tomar de la vida de Samuel el ejemplo para cada generación. Yo quiero invitarte, hermano, ahí en casa, si me estás viendo. Y generalmente pedimos que se pongan de pie o que alcen la mano, pero ahora estamos por internet, así que yo quiero dejarle esa decisión a usted en su corazón. Habrá alguien que se comprometa con Dios. Habrá alguien que retome ese compromiso con el Señor.
Solamente manifiéstaselo allí donde usted está, allí en su hogar, allí en oración. Dígale: Señor, aquí estoy. Señor, aquí estoy como Samuel. Heme aquí. Heme aquí, Señor, háblame, porque quiero servirte. Si es así, que Dios te bendiga y te dé las fuerzas para llevar a cabo ese compromiso. Señor Jesús, gracias por tu palabra. A ti te damos honra y gloria. A ti te damos las gracias. A ti te damos siempre la alabanza, porque solo tú mereces honra y gloria. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, hermanos, que Dios les bendiga. Ahora sí, pues le damos gracias una vez más a Dios porque hemos podido terminar con un orden de culto más. Los avisos, hermanos, ya usted lo sabe, ya usted los conoce. Lo hemos trepado al grupo por la mañana y lo recordamos hace un momento. Solamente quiero comentarles que si Dios lo permite, hermanos, estamos orando por ello. Eso ya va a depender de nuestro Dios. Pero si Dios lo permite, hermanos, a principios de agosto vamos a estar coordinándonos y todo durante ese tiempo. Pero si Dios lo permite, a finales de julio o a principios de agosto, parece ser que ya podremos regresar al templo. Todavía tenemos que platicar, todavía tenemos que ver algunas cosas con asuntos religiosos, en este caso del municipio de Canacín, que a su vez se coordina con el municipio, con el estado de Yucatán, y que a su misma vez toman coordinación con el órgano federal. Pero parece ser, hermanos, que nuestro estado, algunos estados ya pueden reunirse. Pero parece ser que nuestro estado ya pronto lo vamos a poder hacer. Repito, tal vez a finales de julio, tal vez a principios de agosto. Estén pendientes, porque si así es, entonces una vez más, a los hermanos que se inscribieron para la limpieza, hay trabajo que hacer en el templo. Y lo vamos a estar haciendo 2-3 días antes de regresar, para que cuando volvamos, si Dios quiere, esté todo limpio, esté todo como debe ser. Y mientras ir consiguiendo las cosas que Gobernación nos va a pedir, porque hay que hacer algunas compras, hay que comprar algunas, hay que cumplir con ciertas normas que nos piden para poder volver. Así que les pedimos que estén orando por ello, y que cuando hagamos nuestro comunicado, hermanos, podamos cumplir al pie de la letra lo más que sea posible las normas que ahí estaremos estipulando, tomadas de Gobernación. Así que, hermanos, estemos orando por ello. Que Dios me los bendiga. También tenemos un proyecto a mediados de julio que también va a ser por internet. Se los adelanto. Estamos preparando, ¿cómo decirlo? Estamos preparando escuelas bíblicas, pues, para infantiles. Estamos preparando ahí algunas juntamente con los hermanos que se inscribieron ahí del ministerio de infantiles, es decir, de la sabatina, pues, que tenemos todo el año. Tenemos un proyecto de enseñanza, por lo cual le pedimos a los padres que estén atentos para cuando lancemos la fecha, el horario, el tema. Nos vamos a estar reuniendo con los hermanos que van a participar para tener ahí, ahora sí que afinando los detalles, y entonces una vez que eso esté listo, les haremos saber las fechas, los horarios, y les pedimos a los padres que ayuden a los pequeños para que puedan tomar estas clases vía internet. Así que es la primera vez que vamos a hacer algo así vía internet. Oremos por los hermanos que se inscribieron, para que Dios les dé la fuerza de poder hacerlo, y que también puedan edificar ese ministerio respecto a los infantiles y a los intermedios, por ahí más o menos la edad. Así que, hermanos, estemos orando por ello. Les pido por favor que todavía no se despeguen. Vamos a despedirnos con la doxología. Si usted tiene un himnario bautista, voy a pedirle que busque el himno número 529, y el día de hoy pues nos vamos a despedir con la doxología. Ahí le voy a pedir a mi esposa que ponga el canto, y que Dios les bendiga, hermanos. La doxología 529.
se llama a Dios el Padre Celestial. A Dios el Padre Celestial. A Dios el Padre Celestial, al Hijo nuestro Redentor y al eternal Consolador, unidos todos a alabar. Cantad al Trino y uno Dios, sus alabanzas entonad, oh eterna gloria proclamar, con gozo, gratitud y amor. Amén. Dios les bendiga, hermanos, les mando un fuerte abrazo.